Esta mañana se publicó el informe de estabilidad financiera correspondiente al primer semestre de 2019 y a continuación se hizo la presentación del mismo ante la Comisión de Hacienda del Senado. Los principales mensajes que contiene este informe son los siguientes. Primero, que el sistema financiero chileno se mantiene estable y que está en buen pie para enfrentar shocks externos, protegiendo los intereses de ahorrantes y de inversionistas. En contraste con la situación de otros países y nuestra propia historia pasada, el sector financiero chileno es actualmente sólido, seguro y más inclusivo. Esto ocurre porque existe una arquitectura institucional encargada de monitorear, regular y fiscalizar el sistema financiero. El IEF del Banco Central es parte de esa arquitectura, identificando riesgos para la estabilidad financiera que se deben mitigar. También ayuda a que la economía se encuentre en una posición más favorable, lo que permite que tanto usuarios como oferentes del crédito puedan soportar diversos escenarios de tensión, como se muestra en el informe. Desde el IEF anterior, las familias continúan aumentando su nivel de endeudamiento y carga financiera. Si bien para el conjunto de la economía esto no representa un problema, hay grupos que se pueden encontrar en problemas por el uso creciente de líneas y créditos rotatorios, el pago de créditos con nueva deuda, la acumulación de créditos de fuentes múltiples y la dependencia del arriendo para servir deudas hipotecarias. Hay cosas que se pueden hacer desde el lado regulatorio que pueden ayudar a minimizar o mitigar estos casos, como la creación de un sistema de información de deuda consolidada, pero nada es más eficaz que el que las personas tomen decisiones financieras informadas, conscientes de sus implicancias futuras para las finanzas familiares. Así, por ejemplo, un ejercicio fundamental es comparar el conjunto de las obligaciones asumidas por los integrantes del hogar con los ingresos regulares de los mismos y sus necesidades permanentes de gastos. El Banco Central diseñó una representación gráfica para ayudar a este ejercicio que forma parte de la presentación que hicimos hoy. La deuda de las empresas locales alcanzó a 115% del PIB al cierre de 2018. Sin embargo, diversos elementos sugieren que esta situación no es una vulnerabilidad relevante en la medida de que cerca de la mitad de ella corresponde a créditos asociados a inversión extranjera directa y no se observan descalces significativos de monedas en este sector. Los bancos mantuvieron holguras de capital menores que las de principios de esta década, pero la mejor posición cíclica de las economías les permite resistir mejor los impactos de escenarios de tensión. La implementación de la nueva Ley General de Bancos fortalecerá aún más la solidez del sistema bancario. En lo externo, las condiciones financieras se mantienen holgadas, lo que ha sostenido una mayor toma de riesgo por parte de inversionistas. Cambios bruscos en sus percepciones podrían implicar ajustes significativos en las decisiones de inversión que afecten la estabilidad financiera. El Banco Central y los reguladores financieros continuarán desarrollando una intensa agenda regulatoria en la que destaca la implementación de la nueva Ley General de Bancos, que tomará 5 años y medio en aplicarse plenamente. Con eso entonces quedamos disponibles para sus preguntas. Líneas de crédito, de tarjetas de crédito, este bicicleteo permanente, y quería saber si puede profundizar más en esto y sobre todo en estas deudas que son para pagar otras deudas. Muy bien. Sí, como señalamos, nosotros en lo que se refiere a las cifras globales agregadas de endeudamiento de los hogares, no vemos una situación particularmente anómala, ha ido creciendo en el tiempo, pero se ubica dentro de lo que corresponde al nivel de desarrollo del país y el estado del ciclo. Sin embargo, hay situaciones específicas de ciertos grupos o ciertas formas de endeudamiento que son más preocupantes y que debemos analizar con más cuidado. Usted se refiere a dos de ellas que están mencionadas en el informe. En primer lugar, en el caso de las líneas rotatorias y endeudamiento de muy corto plazo, el mayor riesgo que está asociado a este es que mientras por un lado son una fuente de financiamiento que parece más accesible en el corto plazo, por otro lado tiene un costo financiero que es más alto. De hecho, estas líneas son el principal factor que explica el aumento en la carga financiera de los hogares en el último año. En cuanto al endeudamiento para financiar el pago de otras deudas, ese es un tipo de esquema que es muy difícil, a veces muy difícil de poder controlar en el tiempo para las familias. Por eso es que nosotros hemos planteado la importancia de que
en los hogares se pueda mirar el conjunto de las deudas que se asumen, poder contrastarlo con los ingresos con los que se puede contar, particularmente con los ingresos de carácter más permanente. Pero en general, sea para familias, empresas o gobiernos, el endeudamiento para financiar el pago de deuda es un proceso muy riesgoso y que por lo tanto debe ser evitado en todo lo posible. Presidente, usted también en el Congreso señaló que algo importante, que uno de los temas importantes es consolidar las deudas de los hogares. En ese sentido, ¿es necesario tener en cuenta que recientemente se incorporó la cartera de Walmart a BCI y la cartera de CMR a Banco Falabella? Claro, bueno, como nosotros hemos venido señalando ya desde hace un tiempo, que el hecho de que no tengamos una información completa, integrada sobre el endeudamiento de los hogares representa un riesgo para el sistema porque representa el riesgo de sobreendeudamiento o de decisiones de crédito que no toman en cuenta todas las condiciones de riesgo que esos créditos involucran. Hoy en día hay una fracción importante del crédito de consumo en particular que proviene de fuentes no bancarias y que por lo tanto no está integrado en las bases de datos con las que sí cuentan los bancos. El paso de las carteras que usted señala a bancos reduce en cierta medida ese riesgo, pero no lo elimina. Es decir, en la medida que siga habiendo una fracción del crédito de consumo que no es conocido por parte de los distintos oferentes de crédito, representa un riesgo para el proceso de endeudamiento y representa un riesgo para las personas en sí mismas. O sea, en esto creo que es importante enfatizar que acá no se trata solo de riesgos sistémicos o problemas de riesgo para los oferentes de crédito. El sobreendeudamiento es sobre todo un problema para las propias familias, para las propias personas. Muchas veces, cuando se ofrecen créditos de distintas fuentes, incluso cuando se ofrecen incorporando en la propia publicidad el antecedente de que no van a ser conocidos por otros oferentes de crédito, en el fondo se induce mirar esas deudas de manera aislada una de otra, cuando en realidad el esfuerzo y la carga para la familia está expresada en el conjunto de esas deudas. Entonces, por eso es cierto que hoy día la cobertura del sistema que está al alero de la superintendencia de banco es mayor por la incorporación de estas carteras al sistema de crédito bancario, por el reporte también de las cooperativas de mayor tamaño, sigue quedando fuera otra parte del sector de cooperativas de crédito, sigue quedando fuera las cajas de compensación y sigue quedando fuera el crédito automotriz. Y en ese sentido creo que es importante hacer notar que el crédito automotriz es el componente de crédito de consumo que ha crecido más rápidamente en el último tiempo. No recuerdo el número exacto, pero aquí seguramente eso lo va a rescatar del informe. Y en esa línea, presidente, también en esa línea, presidente, consultarle con respecto al mercado de arriendo. Ahí ustedes en el informe señalaron que hay una preocupación respecto a la cantidad de viviendas que están destinadas al arriendo por el producto de la inversión retail de inversionistas que están comprando. ¿Y cómo se da esto también en un escenario donde hemos llegado a mínimos en tasa hipotecaria, que de alguna forma podría fomentar aún más este mercado? Claro. A ver, primero que nada creo que es importante dejar claro que el que haya un mercado de arriendo de viviendas significativo no es algo negativo, al contrario, probablemente es algo más bien favorable para la economía, porque permite, ¿cierto?, a las familias tener acceso a una vivienda sin necesidad de hacer el esfuerzo financiero que algunas de ellas podrían no estar en condiciones de hacer. Por lo tanto, le da mayor flexibilidad a las personas en resolver su problema habitacional. El riesgo que hay en este caso es cuando se incurren en créditos hipotecarios para financiar compra de viviendas para, a su vez,
para a su vez usarlas como inversión y financiar los dividendos por la vía de los arriendos que se cobran. Lo que ocurre en este caso es que la capacidad para servir esos créditos hipotecarios pasa a depender de los ingresos por concepto de arriendo. Y esos ingresos por concepto de arriendo pueden alterarse como producto de que una propiedad no se puede arrendar, o porque el mercado se debilita por distintas razones, porque los valores de los arriendos son menores, y por lo tanto eso es una situación de riesgo que en primer lugar tiene que evaluar la propia familia, y por otra parte también tiene que ser suficientemente conocido por parte de los agentes de crédito para evaluar el riesgo de esa operación. Ya va a llegar el dato. Presidente, también le quería preguntar con respecto a los términos de holgura de capital en la banca. Usted mencionó que están de alguna forma un poco débiles en comparación hacia una década. De ahí, ¿cuál es el llamado del Banco Central? ¿Es quizá a partir quizá una mayor capitalización de los bancos ante estos niveles, teniendo en cuenta que quizás próximamente podría partir ya la implementación de Basilea III? Sí, o sea, la reducción de las holguras de capital de los bancos es un fenómeno que se ha ido dando en los últimos años, no es un fenómeno de ahora. Y eso fue lo que en su momento motivó el proyecto de nueva Ley General de Bancos, que finalmente fue aprobada por el Congreso Nacional y que ahora está iniciando su proceso de implementación. Por lo tanto, la capitalización que en el futuro vaya produciéndose en la industria bancaria, en buena medida va a estar asociada a la implementación de las normas de solvencia de Basilea III, que forman parte que están reflejadas en la nueva Ley General de Bancos. Por lo tanto, no esperamos otra cosa que no sea simplemente la implementación de la misma, ¿no? Esto porque no solamente porque los estándares de Basilea no se refieren simplemente a un nivel de capitalización, sino que se refieren a una medida, a una forma de medir los activos de los bancos, a modalidades para constituir el capital y estándares respecto de su capitalización. Además, también ¿cierto? Se establecen cargos para bancos sistémicos, se establece también el cargo, se establece también el buffer contracíclico, que está asociado a ayudar a morigerar el ciclo del crédito en la economía. Entonces, es toda una estructura que lo que busca es reflejar es que los niveles de capitalización respondan mejor a los perfiles de las carteras de los bancos, a sus modelos de negocio, al lugar que cada banco ocupa dentro del sistema y a la etapa del ciclo en que el sistema se encuentra. Entonces, ese es el desafío que tenemos por delante. Estamos a punto, ya a fines de este mes, ya se va a cumplir la primera etapa de este proceso, que es el de la fusión de la Superintendencia de Bancos con la Comisión de Mercados Financieros. A partir de ahí tenemos 18 meses para originar las normas para la capitalización de los bancos, y luego los bancos van a tener 4 años para implementar esos requerimientos de capital. Entonces, ese es el proceso en que nos tenemos que concentrar. Por supuesto que si hay bancos que se quieren adelantar a ese proceso, eso no es algo particularmente negativo. Hemos dicho en otras oportunidades que si hay una brecha, mientras antes se empiece a llenar, más fácil va a ser completarlo. Presidente, quería preguntarle también porque menciona en el IFES que la nueva regulación otorga un mayor poder de fiscalización mediante el Pilar 2. Y en ese sentido, en particular, se hará extensivo el monitoreo de las inversiones de ciberseguridad. Quería saber si van a exigirle un mínimo de inversión de ciberseguridad entonces a la banca. Sí, esto le voy a pedir a Solange, la gerenta de política financiera, que se refiere a esta pregunta. Sí, bueno, respecto al tema de ciberseguridad, es un tema bien importante que hemos relevado. De hecho, teníamos un recuadro en el segundo semestre del año 2018 referente al tema. Hay que recordar que el año pasado se activó el Grupo de Continuidad Operacional al alero del Consejo de Estabilidad Financiera
donde se firmó un memorándum de entendimiento para abordar este tema. Han habido reuniones periódicas para eso. Y a su vez, la misma industria bancaria ha estado tomando medidas. El regulador, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, emitió normativa al respecto. En este informe en particular volvemos a relevar el tema y la importancia de tomar las medidas de resguardo necesarias para abordar este tema a nivel de la industria y del sector financiero en su conjunto. Y en ese sentido destacamos la importancia no solamente de realizar las inversiones necesarias para tener estándares de seguridad apropiados, sino que también el tema de cómo afecta la cultura de las instituciones a la hora de enfrentar el tema de ciberseguridad, que más allá de ser un tema de meramente instalar las inversiones o los niveles de protección necesarios, esto depende mucho de los procesos y las personas. No haber una exigencia de un mínimo de inversiones en ciberseguridad. Es que no es solamente inversión, se requiere también la norma de la superintendencia ha establecido reportes, un tema también que hay que ver el regulador y supervisor cómo lo aborda, pero hay que entender que esto no se trata solo de infraestructura, sino que también de personas y de cultura. Y además de coordinación a nivel del sistema financiero en su conjunto, porque eventualmente la banca o el sector financiero puede tener niveles de protección muy altos, pero si algún proveedor de servicios o alguna otra área tiene vulnerabilidades importantes, se pueden transmitir. Entonces, también es un tema país. ¿A qué se refiere con cultura? ¿A que el interior del sistema todas las personas estén involucradas con lo que significa cada paso? Claro, exactamente. Las instituciones, al final del día, es como estas cosas que al final se hacen de manera bien automáticas y que no haría. El compartir las claves, muchas veces es molesto a uno como cliente, incluso bancario, ¿no? El tener que la clave 1, la clave 2 y vamos con la tercera clave, y a veces se entienden esos procesos como engorrosos que entorpecen, pero en la medida que los estándares se asimilen, se homogenicen y que la gente asuma, los responsables dentro de las instituciones bancarias y quienes son clientes a su vez y en el sistema financiero en su conjunto respecto a todas las operaciones que uno hace en el uso del correo electrónico, sobre todo quienes tienen a su cargo funciones importantes al interior de un banco, que al final del día sea algo natural. Es como cuando uno se sube al auto y se pone el cinturón de seguridad y ni lo piensa. Bueno, que las medidas de seguridad se transformen en algo natural también dentro de las instituciones y eso implica un cambio cultural. Presidente, a mí me gustaría preguntarle por otro tema, por la denuncia que realiza el director del INE respecto al IPC. Según una nota que nosotros publicamos en Pauta, usted se entera de esta situación el día sábado y la consejera Rosana Costa el día viernes. Más allá de las explicaciones que entregó el ministro Valente, quería preguntarle, ¿no cree que esta notificación debió haberse realizado con mayor inmediatez y por los canales oficiales, digamos, que existen para este tipo de casos? Bueno, a mí me parece que yo creo que una realidad a la que se enfrentan las instituciones cuando tienen una emergencia es que primero tienen que identificar el problema, tienen que tratar de dimensionarlo de alguna manera, tienen que identificar si hay algún elemento doloso de por medio y luego iniciar todo un proceso de información. Creo que lo más importante en su descripción es que justamente la denuncia se haya hecho en el momento en que se identificaron los hechos. En términos del momento en que yo me informé, como ustedes mismos indicaron, yo estaba viajando hacia Basilea, a la reunión bimensual de presidentes de bancos centrales. Así que, bueno, cuando yo llegué a Basilea, recibí el llamado del ministro que me informó de la situación. Me parece algo bastante razonable. Presidente, yo sé que ya lo ha dicho, pero sí lo podría repetir, que finalmente es lo que le interesa a la gente en su casa, si se va a poder finalmente arreglar esto, si va a haber compensaciones, si se puede retrotraer y finalmente quiénes podrían ser beneficiados. Y de no ser así, como qué es lo que queda para esto, va a quedar en nada, si pudiera responder esas preguntas, sobre todo a la gente que la señora Juanita en su casa entiende muy poquito sobre esto y les interesa mucho saber si efectivamente hubo gente que se benefició o no de esto, o el banco, no sé, la AFP, etcétera. Claro. A ver, o sea, creo que lo primero es precisar qué es lo que usted define como esto, ¿ah? Y como sabemos, lo que están haciendo las autoridades en estos momentos es tratar de
precisar cuál fue la magnitud de esta aparente manipulación de los datos. Como escuchamos ayer, incluso el ministro ha señalado que aparentemente en septiembre se habría dado una diferencia en el sentido contrario al de agosto. Por lo tanto, cuando tengamos ese cuadro más completo, vamos a poder dimensionar sus magnitudes y poder responder muchas de las preguntas que usted menciona. Ahora, yo quisiera en esto destacar que el Banco Central es uno de los principales usuarios del IPC en Chile. O sea, el Banco Central, en primer lugar, tiene un mandato de control de la inflación, donde hay una meta de inflación medida por el IPC. Entonces, política monetaria fuertemente dependiente de la información del IPC. En segundo lugar, en lo que es la responsabilidad por velar por la continuidad en el sistema de pago, para eso es fundamental que los precios de los activos, los valores a los cuales se hacen las transacciones sean valores ciertos. También para eso es importante los mecanismos de reajustabilidad que se aplican en el sistema financiero y en otros ámbitos de la vida económica. En tercer lugar, nos toca calcular la UF a través de un procedimiento que requiere utilizar el IPC que publicaba el mes anterior para entregar los datos para el mes siguiente. El Banco Central también emite bonos en UF, es decir, en sus propias operaciones financieras tiene deudas pasivos en UF, que son los bonos reajustables que emite el Banco Central. Producimos estadísticas macroeconómicas, producimos cuentas nacionales, donde las variables que se expresan en términos reales o que requieren pasarse de cantidades físicas a monetarias, todo eso requiere procedimientos de deflactación o de inflactación para la cual se requieren índices de precio. Entonces, nosotros somos, por lo tanto, uno de los actores más interesados en que el IPC sea una información fidedigna, confiable, y para eso descansamos en la información que nos entrega el INE. El Banco Central no interviene en ninguna etapa de la producción del IPC. No tenemos más información que la que es pública respecto del IPC y no realizamos cálculos independientes porque no hay cálculos paralelos al IPC en Chile. Entonces, para nosotros, por lo tanto, la confiabilidad del índice es de la mayor importancia y por eso también para nosotros resulta especialmente, nos parece especialmente grave la situación que se ha planteado. Pero, ¿podrías dar una compensación o finalmente qué puede pasar con esto? ¿O fue un error, se asume, etcétera? A eso voy. Claro. Eso corresponde a definiciones de otros ámbitos de la institucionalidad económica. Como digo, nosotros estamos más bien del lado de los usuarios del IPC más que de quienes lo generan o lo producen. En todo caso, lo que sí creo que es importante enfatizar es que en lo que se refiere al cálculo de la UF, la normativa es muy clara en el sentido de que la UF se calcula una vez bajo ciertos procedimientos en un determinado momento del tiempo con una cierta información y eso no se puede modificar retroactivamente. Eso está claramente reglamentado en esos términos y a su vez responde a normas que están en la ley orgánica del Banco Central. Esas normas, la lógica que tienen es que para que la economía pueda funcionar es importante que haya certeza respecto de los precios de activos, pasivos, los valores a los que se hacen las transacciones y que eso no pueda cambiar retroactivamente. Entonces, eso creo que es importante señalar que el tema del cálculo de la UF no es un tema de opción para el Banco Central, sino que es una obligación para el Banco Central calcularlo de acuerdo a la modalidad que establece su reglamentación y no es posible hacer un cálculo retroactivo. Y eso, aunque pudiera generar diferencias en casos como estos, es algo que le da
certeza jurídica a las transacciones en la economía, y ese es un valor que es muy importante para que la economía pueda funcionar con regularidad. Señor presidente, ¿Sí? estamos en vivo para Canal 13 para explicar un poco el contexto. Entonces, ¿se podría eliminar la UEF si es que hablamos en términos generales después de este antecedente? O sea, la UEF es una unidad de cuenta que se usa de manera generalizada en Chile, que es expresión fue una respuesta muy importante históricamente al fenómeno de la inflación, que a su vez permitió el desarrollo de áreas completas del mercado financiero, incluyendo el crédito hipotecario. Hay pocos países en nuestro nivel de desarrollo que tengan un sistema de crédito hipotecario tan estable como el que tenemos nosotros. De hecho, por ejemplo, el que hoy día el crédito hipotecario se emita a tasa fija, y por lo tanto no estemos preocupados hoy día de que si cambian las tasas a nivel internacional van a cambiar los dividendos que pagan las personas, es en buena medida porque existe la UEF. Claro, uno podría decir, en la medida que la inflación es baja y estable, esas necesidades de indexación van desapareciendo. Hoy en día la economía chilena está algo menos indexada que lo que estaba en el pasado, pero de ahí a la eliminación de la UEF o a la eliminación de los mecanismos de indexación, por supuesto, eso representa un cambio de otras magnitudes que no es algo que me parece que esté dentro del horizonte de ninguna autoridad o analista económico. Y respecto de lo mismo, ¿en qué medida este episodio afecta este proceso de nominalización en que ha estado inserto el Banco Central? Porque hay un efecto en la confianza, ¿no? Y estábamos en todo un proceso de atraer inversión extranjera a nuestro sistema por la estabilidad precisamente que teníamos en el tema de inflación. O sea, me parece que es claro que es una situación preocupante, que es un episodio grave, que es fundamental que se pueda aclarar en sus detalles, sus implicancias, los fundamentos, qué es lo que llevó a generar esta eventual manipulación, pero al mismo tiempo tenemos que tener un cierto sentido de las proporciones. Estamos hablando de una diferencia de 0,1% en un mes, aparentemente de menos 0,1% en el mes siguiente. Entonces, de ahí a pensar en ya sea un cambio radical o un cambio radical de la visión respecto de la confiabilidad de los datos económicos en Chile, creo que hay un trecho muy grande. Entonces, es bueno que nos preocupemos de esta situación, es bueno que se aclaren todos los temas que están hoy día en la mente de las autoridades y de las personas comunes y corrientes, pero también tenemos que tener claro que la escala de este fenómeno es una escala limitada, que están en principio los medios para resolver los problemas institucionales que puedan estar detrás de esto a nuestro alcance, y que por lo tanto es en ese sentido en que nos tenemos que concentrar. Presidente, dada esta fuerte relación que existe entre lo que es la UEF con la economía, ¿es sano o cree que quizás se debería acabar de alguna forma? O sea, creo que en la medida que una economía tiene una inflación baja y estable, puede ir reduciendo su grado de indexación. Ahora, ¿a qué velocidad lo hace? ¿En qué áreas? Eso, en fin, ya es otro tema. Pensemos que quien lideró hace unos años atrás el proceso de nominalización fue el propio Banco Central. El propio Banco Central ha emitido bonos nominales ya desde hace un buen tiempo. Pero de allí a forzar al conjunto de los actores económicos a cambiar sus mecanismos, a abandonar sus mecanismos de indexación, corresponde, creo que sería una
una respuesta totalmente sobredimensionada respecto de la magnitud de este fenómeno. O sea, y creo que el tema de la nominalización o de la indexación es algo que tenemos que analizarlo en términos económicos y no a raíz de un episodio específico como es este. El miedo que existe en los mercados respecto a la confiabilidad que existe en los instrumentos en UF, ¿eso a ustedes les genera una preocupación o no? O sea, el que exista esa preocupación, el que exista ese miedo, como dice usted, a lo que debería llevar es a revisar todos los protocolos y procesos de la producción del IPC para que cualquier debilidad que exista en ese mecanismo que pudiera estar detrás de este episodio o de cualquier otro riesgo que hubiera en el futuro, se pueda controlar y minimizar de tal manera de aumentar la credibilidad del indicador. Presidente, quisiera llevarlo ahora al tema de las condiciones externas. Un poco se puede ahondar respecto a estas debilidades que hay por los tipos de endeudamientos que hay en el sector financiero extranjero, en Estados Unidos, qué sé yo. Y si estamos con un riesgo de burbuja, porque también habló de securitización de distintas transacciones. Claro. Bueno, nosotros todavía la economía mundial todavía está en una etapa que ha sido extremadamente larga de bajas tasas de interés, altos niveles de liquidez. Y eso en sí mismo siempre involucra un riesgo de burbujas en el lado financiero. Es un tema que en el mundo académico y en el mundo de las políticas económicas ha sido objeto de larga discusión. En términos agregados, lo que uno puede ver en la economía mundial es que los niveles de endeudamiento en los últimos años han ido aumentando en distintas dimensiones, endeudamiento público, endeudamiento corporativo, endeudamiento de las personas. Sin embargo, las situaciones que pueden ser más complejas son aquellas en las cuales, por un lado, quienes se han endeudado sean particularmente vulnerables a cambios en las condiciones financieras. Es decir, lo que corresponde al riesgo de refinanciamiento del crédito o a riesgo en cambios en las tasas de interés o los tipos de cambio que normalmente van asociados también al propio ciclo financiero. Por otro lado, hay modalidades de endeudamiento que a su vez pueden llevar a minimizar el riesgo de los instrumentos de deuda que se van desarrollando. Entonces, respecto de esa segunda dimensión, en el informe se hace referencia a esta situación de los créditos apalancados, como se les ha llamado en los países más desarrollados. En particular, en el caso de Estados Unidos, ha habido un crecimiento importante de la deuda por parte de empresas que están justo sobre el nivel de investment grade. Por otra parte, ha habido un crecimiento importante de estos créditos apalancados que a su vez son administrados o son estructurados por bancos que a su vez luego involucran a otros agentes, a otros inversionistas en su financiamiento. Eso encierra en sí mismo el riesgo de no tener un seguimiento y una evaluación adecuada del riesgo que está involucrado. Ese ha sido un crecimiento importante en este tipo de mercado. Hay instituciones que han manifestado su preocupación al respecto. Eso ha ocurrido tanto por el lado del Fondo Monetario Internacional, lo ha planteado el Banco de Pagos Internacionales, lo ha planteado la Reserva Federal en su último informe de estabilidad financiera. Ahora, en relación a lo que fue la experiencia de la crisis financiera internacional en el 2008-2009, tenemos que tener claro de que en aquella oportunidad los niveles de deuda de los hogares había tenido un crecimiento muy grande y era mayor que el que tenemos hoy día.
ha habido un desapalancamiento de los hogares en el periodo posterior. También en ese periodo posterior también ha cambiado significativamente la capacidad de las clasificadoras de riesgo para evaluar el riesgo de distintos tipos de instrumentos financieros. También se han fortalecido las regulaciones y los requerimientos de capitalización y solvencia sobre los bancos. En el caso particular de estos créditos apalancados, también, como mencionaba, quienes han hecho la estructuración de los mismos han sido bancos, que no tuvieron ese rol en el caso del mercado de hipotecas subestándar del periodo previo a la crisis financiera. Entonces, no son escenarios análogos, no son los mismos niveles de riesgo, están ubicados en distintas dimensiones del mercado financiero, pero sí son temas que son importantes de monitorear y por eso hay varios analistas e instituciones que han manifestado su preocupación y están haciendo un seguimiento de este tema. Presidente, también dentro de los capítulos que había del informe, se hace una mención al fin de la deuda subordinada. Ustedes también hace un tiempo atrás dijeron que no había motivos para celebrar el pago. Hoy día, ¿cuál es un poco más o menos la visión y el mensaje que tienen para la banca, teniendo en cuenta que se demoraron 37 años en pagar la deuda? Claro, nosotros señalamos que era para nosotros era motivo de satisfacción que se hubiera completado el pago de la deuda subordinada, pero no necesariamente motivo de celebración, porque tenemos que tener en mente cuál fue el origen de la deuda subordinada, que fue una crisis económica, financiera de enormes proporciones en el país, que significó una caída en la actividad económica del 14% en un año, significó que el desempleo superara el 25%, significó la intervención de 22 instituciones financieras representativas del 60% del crédito, significó para el Estado un costo equivalente a 41% del producto, significó comprometer el balance del Banco Central durante décadas. Por lo tanto, es una experiencia a la cual es difícil asociar una celebración cuando uno es una autoridad económica. Ahora, ¿cuáles son las lecciones que deja esa experiencia? Las lecciones son de que todos los actores relacionados con el sistema financiero tenemos que cuidarlo adecuadamente. Por un lado, la autoridad económica en términos de la conducción de la política macroeconómica en particular. Recordemos el papel que jugó el dólar, el tipo de cambio fijo en el periodo previo a la crisis. En segundo lugar, que es importante tener un sistema regulatorio riguroso, estricto y capaz de ir incorporando los desarrollos del sistema financiero. El sistema financiero tiene demasiadas externalidades como para pensar que se puede autorregular. Requiere normas regulatorias efectivas y requiere reguladores que sean celosos en el ejercicio de su función. Y requiere también responsabilidad de parte de las propias instituciones financieras, los propios actores de mercado. Yo creo que lo que hemos visto en estos días, ahora a propósito del fin del pago de la deuda subordinada, de distintos actores representativos de estos tres mundos, creo que muestran que en buena medida esas lecciones se aprendieron y siguen vigentes hasta el día de hoy. Y el hecho de que hoy día estemos en el proceso de implementación de una nueva ley general de bancos que eleva los estándares de solvencia para el sistema bancario chileno, creo que es una buena demostración de esto. Relacionado a eso, usted ha mencionado en el informe también que hace falta la necesidad de avanzar en resolución bancaria. ¿Tienen alguna propuesta? Porque, por ejemplo, en Europa se habla de banco bueno, bueno, malo. ¿Ustedes tienen algo con respecto a este tema? Con posterioridad a la crisis financiera internacional, se han ido desarrollando en el mundo una serie de criterios y estándares en materia de resolución bancaria que podemos recoger en Chile e incorporar en nuestra legislación. Probablemente la gerente quisiera elaborar un poquito más sobre esto, porque le ha tocado participar en muchas de estas discusiones. Sí, efectivamente hay estándares internacionales hoy día, hay mejores prácticas que han sido documentadas por el FSB,
BIS, etcétera, y no son los estándares que hoy día tenemos dentro de nuestra legislación y quedó como un tema pendiente. En ese sentido, justamente en resolución bancaria, tal como usted menciona, tenemos esquemas donde se establece la transferencia de activos y pasivos, separando a lo que se le llama banco bueno y banco malo, para poder efectivamente dar continuidad y reducir los costos. El principio básico que está detrás de estos mecanismos es darle continuidad y reducir los costos que pueda generar el problema de una institución financiera que se encuentre en una situación de insolvencia. También existe la figura del banco puente, que al final del día también facilita. Y a todo esto también apoyan mecanismos de financiamiento de la resolución de una institución financiera en problema. Y en términos de ese financiamiento, los esquemas de seguro de depósito también son un poco distintos a lo que tenemos nosotros aquí en Chile. Los seguros de depósitos son seguros prefondeados, donde se establece entonces una contribución de cada una de las instituciones financieras y luego entonces eso es lo que permite dar financiamiento a los depositantes. En el caso nuestro, recordemos que tenemos garantía estatal a los depósitos provista por el Banco Central, los depósitos Vista, y en el caso de los depósitos a plazo hay una garantía estatal. Pero no tenemos un esquema de seguro de depósito propiamente tal como existe en otros países. Y no está la institucionalidad tampoco que se haga cargo de esa estructura de seguros. Y esos son temas en los cuales hemos dicho en varios informes de estabilidad financiera que está pendiente todavía avanzar. Presidente, no sé si se lo preguntaron, que llegué un poquitín tarde, disculpe por eso, pero si podría explicar un poquito más este riesgo que ustedes advierten en el informe con respecto a la dependencia que habría en los ingresos por los conceptos de arriendo de hogares, si lo podría explicar un poquitito. Sí, su colega ya lo había preguntado, pero se lo explico a usted. A ver, yo lo que señalé en primer lugar es que la expansión del mercado de arriendo no es algo malo para la economía, probablemente es algo positivo porque permite una mayor flexibilidad y mayores alternativas en la solución de necesidades de vivienda de las familias. El hecho de que haya inversionistas minoristas que participen del lado de la oferta en este mercado tampoco es algo que sea necesariamente malo. El punto que nosotros hacemos del punto de vista de estabilidad financiera en el informe es que el hecho de que se haga una inversión por parte de una familia en una, dos o más propiedades con propósitos de arriendo, financiado con crédito hipotecario, significa que la capacidad para servir esa deuda hipotecaria va a depender de mantener ese flujo de arriendos en el tiempo. Y ese flujo de arriendo en el tiempo es eventualmente sensible a el ciclo de la economía, a lo que ocurre en el mercado del trabajo, a lo que ocurra del lado de la demanda por los arriendos. Entonces, cuando una familia, una persona está evaluando la posibilidad de efectuar una inversión de este tipo, tiene que tener en cuenta y tiene que tener seguridad respecto de su capacidad para servir la deuda en el tiempo. Entonces eso es algo que corresponde que lo evalúe la propia persona. Tiene que haber los antecedentes para que la institución que otorga el crédito hipotecario también pueda evaluar esa capacidad de servicio de la deuda y esos elementos, por lo tanto, son importantes a tener en cuenta en ese tipo de decisiones. Ahora, en lo que es la evolución de este fenómeno de inversionistas minoristas, hemos visto que se produjo un crecimiento importante en los 2 o 3 años anteriores y en el último tiempo ha tendido a estabilizarse. Entonces eso puede ser que también sea reflejo de que las personas están ponderando adecuadamente estos factores. Bien. Conteste el pendiente. Automotriz, que no está en el informe el número directo, entonces teníamos las incidencias en el crecimiento total del oferente de crédito no bancario. Entonces, por eso nos costó un poquito, pero ya por interno me dicen que 20% real entre 2017 y 2018. 20% real el crecimiento del crédito automotriz 2017-2018. La última pregunta.
Sí, efectivamente, en este informe de estabilidad financiera hicimos una innovación en términos de anunciar ciertas medidas en las cuales está trabajando el Banco Central, y una de esas tiene que ver con el plan estratégico del banco en términos de modernizar y simplificar la regulación cambiaria. Dentro de eso tenemos dos aspectos fundamentales. Uno es la simplificación de los reportes que se hacen al Banco Central desde de operaciones cambiarias, ya que hoy día hay fuentes alternativas de información y eventualmente la carga a los informantes es mayor que la que podríamos tener dada la estructura actual del mercado. Y el segundo tiene que ver con facilitar operaciones transfronterizas en pesos, ya que hoy día las normas del Banco Central establecen que no se pueden realizar operaciones transfronterizas en pesos. Por ejemplo, un no residente no podría acceder a una línea de crédito bancaria en pesos para realizar operaciones. Entonces, ese es el tipo de cosas que estamos evaluando, el flexibilizar para hacer que el peso sea utilizado con mayor facilidad por no residentes en sus operaciones transfronterizas.